Muy buenos días, tardes o noche. Bienvenidos a su canal Pros Master, una física para ingenieros. Bien, pros, sean bienvenidos una nueva vez a su canal. En el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es el movimiento en dos dimensiones. Pero antes de entrar en detalle con el tema del movimiento en dos dimensiones, vamos a retroalimentar el concepto de magnitudes vectoriales. Si ustedes recuerdan, estuvimos checando la magnitud vectorial como la fuerza, la aceleración, la velocidad, etcétera, ya que tienen dirección y sentido. Entonces, el movimiento en dos dimensiones es un movimiento en el cual una partícula u objeto se mueve tanto vertical como también horizontal. O sea que una partícula se mueve tanto en el eje de la Y como en el eje de la X. Como por ejemplo, tenemos este cañón aquí. Siguiente cañón hace un disparo. El siguiente cañón hace un disparo, ¿verdad? Entonces tenemos varias vertientes, tenemos varias cosas que analizar con respecto. Si ustedes observan, el cañón hace un disparo. Entonces vamos a tener una trayectoria del proyectil de la bala, ¿verdad? Vamos a tener una distancia desde el cañón hacia donde cae la bala y vamos a tener una altura. La altura que hay desde el suelo hasta el punto donde pasa el proyectil. Vamos a tener una distancia desde el punto de disparo hacia donde cae el proyectil y una altura. Como ese proyectil lleva una velocidad y es un vector que lleva una velocidad, tiene una magnitud y un sentido, es una magnitud vectorial, es el resultado de dos componentes vectoriales, o sea, que esa velocidad que lleva ese objeto va a llevar una velocidad en X que lo hace desplazarse en el eje de la X y una velocidad en Y, porque se mueve tanto vertical como horizontal el objeto. Una velocidad vertical que lo hace coger altura y una velocidad horizontal que lo hace coger distancia. Vamos a tener un ángulo de disparo, Esto es algo fundamental en el movimiento en dos dimensiones, ya que debido al ángulo que se produce dicho movimiento, es algo que hay que tomar en cuenta. Y un ejemplo para lo que ven los juegos de básquetbol, al momento de un basquetbolista hacer un disparo hacia el aro, toma en cuenta el ángulo de tiro para que para que la bola pueda entrar por el aro. Entonces, vamos a tener que tomar en cuenta en estos casos de tiro parabólico o movimientos en dos dimensiones el ángulo. En el punto más alto, que alcanza el tiro, vamos a analizar lo siguiente. En el punto más alto, como ya llegó al punto más alto, ya no va a seguir subiendo. Como no va a seguir subiendo porque ya llegó a tope donde podía llegar, la velocidad en ese punto es igual a cero, porque ya llegó, no pasa más de ahí, ya ahí empieza a caer. La velocidad en ese punto es igual a cero y solo lleva velocidad en el eje de la X, que lo hace adelantar, que lo hace moverse. Entonces, en este caso aquí, en el punto más alto, vamos a decir
que la velocidad en el eje de la Y es igual a 0, porque ya llegó a su punto más alto. Simplemente lleva una velocidad en el eje de la X. Cuando el proyectil llega al suelo, que recorrió su trayectoria completa, ¿verdad? En ese trayecto, de su punto más alto al suelo, las componentes empiezan a ser negativas porque el proyectil va cayendo, empiezan a ser negativas. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a tener el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que duró el proyectil en el aire, desde que se hizo el disparo hasta que llegó. Pero también vamos a tener el tiempo en que alcanza su altura máxima. El tiempo que alcanza su altura máxima, o sea, desde el momento que se hizo el disparo hasta que llegó a su punto más alto. Y vamos a tener el otro tiempo que va a ser el tiempo que va a durar cayendo. Tiempo que va a caer en la bola, el proyectil. El tiempo total de vuelo será igual a 2 veces el tiempo de vuelo. Porque si tenemos un tiempo que va desde el punto de disparo hasta su altura máxima y otro tiempo que va de su altura máxima cuando toca el suelo, vamos a tener 2 tiempos. Entonces el tiempo total de vuelo será igual a 2 veces el tiempo, que sería así, T mayúscula va a ser igual a 2T. Ahora bien, si nos preguntaran lo siguiente, ¿cuál es la componente de velocidad horizontal? O sea, nos están preguntando la velocidad en el eje de la X. Si ustedes observan, el vector donde termina tiene componente X, Y. Si ustedes observan eso que está ahí, se parece a un triángulo rectángulo. Si yo tomo en cuenta ese ángulo alfa, y digo, si yo tomo en cuenta ese ángulo alfa que tenemos ahí, y digo que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa será la B sub I, el vector resultante. El cateto adyacente será la velocidad en X. Entonces el coseno del ángulo va a ser igual a B sub X entre B sub I. De ahí despejamos porque yo ando buscando la componente de la velocidad horizontal. Entonces nos queda que B sub I por el coseno del ángulo va a ser igual a B sub X. Cuando nos pregunten ¿a qué es igual la velocidad en el eje de la X? La misma será igual a la velocidad inicial que lleva el proyectil por el coseno del ángulo de disparo del proyectil. Tenemos nuestra primera fórmula, nuestra primera ecuación. Si nos pregunta cuál es la componente de velocidad vertical, o sea, la velocidad que va cogiendo el objeto en el eje de la Y, como el objeto en el eje de la Y iría tomando altura, hay que tomar en cuenta la gravedad, la aceleración gravitacional a la que se somete dicho objeto. Por lo tanto, la componente de la velocidad en el eje vertical va a ser igual en el eje Y a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Cuando nos preguntan por la componente de velocidad, o sea, ¿qué velocidad lleva el proyectil en el eje de la Y? Vamos a utilizar esa fórmula que dice que la velocidad en el eje de la Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Si ustedes observan, las primeras dos fórmulas
nos hablan a nosotros acerca de la velocidad que lleva en cada una de sus componentes. Ahora bien, la siguiente fórmula, un ejemplo esta, ¿cuál es la componente de posición horizontal? Nos habla a nosotros de la posición, o sea, qué posición tenía ese objeto en un tiempo T o etcétera, dependiendo del ejercicio. Vamos a ver varios ejercicios ya más adelante. La fórmula de posición horizontal X va a ser igual a B sub I por el coseno del ángulo por T, por el tiempo. Eso me daría a mí la posición del objeto en un determinado tiempo. ¿Y cuál es la componente de posición vertical? Eso me daría a mí la posición en el eje de la Y, o sea, la altura en el eje de la Y en un determinado tiempo, tomando en cuenta la aceleración gravitacional. Por lo tanto, la ecuación o la fórmula para determinar la posición en la componente vertical sería igual Y igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Estas fórmulas serían las 4 fórmulas que estaríamos utilizando en el transcurso de la resolución de ejercicios que se relacionen al tiro parabólico. Hay que tomar en cuenta en lo del tiempo que tenemos los 2 tiempos o 3 tiempos. El primer tiempo, desde el punto inicial del disparo hasta que alcanza su altura máxima. El tiempo total de vuelo, o sea, sería el tiempo completo que duró el proyectil en el aire, y el tiempo de bajada, el tiempo que duró bajando el proyectil. Bien, eso era todo. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, no olviden dejarla en la caja de comentarios y no olviden suscribirse, darle like y compartir.